parece. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta número 81 de la prueba de diagnóstico dice, Camila tiene una esfera de madera y otra de hierro, y las mete en agua hirviendo por 1 minuto. Después de 1 minuto la saca y mide su temperatura como se observa en la figura. Aparece la imagen, podemos ver un par de recipientes, un par de cuencos puestos sobre el fuego. Uno de ellos contiene una esfera de madera además del líquido y otro una esfera de hierro, sí, efectivamente. Y me muestra que después de 1 minuto hay una indicación de temperatura para cada una de ellas. 60 para la de madera, 100 para la de hierro. Según la convención que estamos viendo, ¿no? La de madera ustedes ven que tiene una serie de líneas dentro y la de hierro pues está totalmente blanca. ¿Qué puede probar Camila con su experimento? A, que el hierro se transforma en madera al calentarlo. B, que la esfera de hierro se calienta más rápido que la de madera. C, que las esferas cambian de composición al calentarse el agua. D, que las esferas se vuelven cuadradas al calentarlas con bastante agua. Bueno, esta pregunta tiene componentes de termodinámica. De hecho, se asocia con la última pregunta que vimos, la número 80. Pues por favor, la dinámica es la misma. Por el chat, cada quien haga su elección. Yo voy a ir mirando. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que ya lo podemos determinar, ¿no? La mayoría, si no todos, que son todos, han votado por la opción B. ¿Qué hay para resaltar aquí? Bueno, miremos la opción B primero. Que la esfera de hierro se calienta más rápido que la de madera. Bien, ese tema tiene que ver... Ah, Daniel, hola, bienvenido. Mi profe, qué pena que lo interrumpa. Muchachos, buenos días nuevamente para todos. Una información muy rápida aquí y es para acelerar los procesos de ustedes y de nuestros profesores, ¿vale? Les pido por favor encarecidamente que no se salgan de la reunión, ¿vale? Cuando hay cambios entre profesores, ellos no se demoran más de 30 segundos en llegar a un salón o a otro, ¿verdad? Entonces, ustedes no se desesperen y tal. Yo sé que nos encanta que nos escriban al WhatsApp o veamos TikTok o veamos cosas en Instagram, entonces uno se sale de la aplicación, pero eso te bota de la misma, ¿vale? Porque me están argumentando que es que el internet me bota y el internet, por más de que te caiga el internet, no te saca de la reunión como tal. Entonces, manténganse en la sala, listo, estas 5 horitas, para que ustedes no pierdan su tiempo, porque ¿qué pasa? Si ustedes se salen, al volver a ingresar, eso se les demora todavía un poco más, listo, porque tienen que hacer una revisión extenuante el programa como tal. Entonces, para que quedemos en eso, ¿vale? Acuérdense que ustedes tienen 1 hora, máximo hora y 10 con sus profesores y eso cambia y esto va muy, muy rápido, ¿vale? Listo, gracias. Vale. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Uno en la medida que va avanzando va dándose cuenta cómo se mejoran y pues es sencillo, simplemente nos quedamos y esperamos que llegue el profe. Incluso en el descanso largo, ¿no? Esos descansos de media hora que tuvimos hace un momento, pues uno se queda conectado. Porque es que si no, imagínense esos pobres muchachos allá tratando de conectar a todo el mundo. Después de que vuelve el descanso, pues nos demoramos más todavía. Entonces simplemente ingresamos tempranito, iniciando la jornada y nos quedamos ahí conectados. Bien, decía, vamos a mirar la opción que marcaron, que la esfera de hierro se calienta más rápido que la de madera. Bueno, ahí no hay nada que discutir, ¿no? Ya lo hemos dicho, voy a tocar aquí 2 aspectos que me parece importante. Uno de ellos relacionado con la forma en la cual se responden estas preguntas. Entonces, atiendan, acuérdense, miramos el enunciado, vemos palabras clave en el enunciado. Si con el enunciado no pudimos, vamos con el texto discontinuo, es decir, con la gráfica, con el cuadro, con la tabla, con la figura. Si aún así no podemos, vamos con las opciones de respuesta, porque entre las opciones de respuesta también podemos hacer descartes. Entonces, mire qué sencillo, ¿no? Tiene uno muchas opciones, tiene muchas para responder esto.
Y aquí, de hecho, aunque todo es diciente, pues las opciones de respuesta son las que automáticamente dan la respuesta. Porque hay algunas que son absurdas. Por ejemplo, que el hierro se transforme en madera al calentarlo. Eso no, yo no lo he visto. Eh, la otra, que las esferas cambian de composición al calentarse el agua. Es decir, que el hierro se transforme en madera y la madera en hierro. Pues tampoco. Y la última, que las esferas se vuelven cuadradas. Pues menos. Entonces, evidentemente, la respuesta es esta. Ahora, si usted lo ubica y lo analiza desde la perspectiva de la última pregunta que vimos, que hablaba del calor específico, pues también le encuentra razón, también le encuentra sentido, y no es como tan trivial, ¿no? Como tan por no dejar. Porque usted dice, bueno, si yo estoy viendo que tengo dos esferas, una de madera, otra de hierro, las someto a las mismas condiciones, y las mismas condiciones son agua a 100 grados Celsius durante un minuto. Mire cómo es el método científico, ¿no? Agua, la misma sustancia en ambos lados, 100 grados Celsius, punto de ebullición en ambos lados, y un minuto, tiempo en ambos lados. Entonces, en el método científico uno lo que hace es eso, establecer un experimento, controlar unas variables y observar las otras. Y entonces aquí decimos, evidentemente, los valores de calor específico de ambas sustancias son distintos, necesariamente. Lo veíamos, repito, en la pregunta número 80 de la clase anterior. Bueno, esto no tiene mucho más de dónde discutir. A ver, no, está bien. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta puede ser que la hayan respondido ya con la profe Juanita, así que por favor ustedes me confirmarán. ¿Ya respondieron la número 87 con la profesora Juanita? Señor. No alcancé a escuchar, ¿me pueden repetir por favor? No, señor. Ah, bien, gracias. No, señor. Entonces, un grupo de estudiantes quiere determinar la densidad del aceite de cocina. Otra clave para responder esto. Nuestro cerebro, afortunadamente, y es producto de estudio, responde de manera muy consecuente con lo que atiende. Es decir, así como tenemos un componente del cerebro que mira la parte de análisis, hay otro que se encarga de la síntesis, así como hay uno muy abstracto, hay otro que es muy creativo, y solo cuando los ponemos en operación a los dos simultáneamente es que logramos los mejores resultados. Aquí, como les he dicho siempre y a mis estudiantes lo repito, la imaginación juega un papel muy importante. En la medida que ustedes vayan leyendo las preguntas, por favor, hagan una recreación mental de la situación. Imagínenla. Cuando estamos en clase, yo suelo decirles dibujen, hagan dibujos. De hecho, comenzando el año escolar, suelo pedir como herramienta de trabajo una caja de colores. Es muy importante. Entonces aquí, de nuevo, imaginación. Un grupo de estudiantes quiere determinar la densidad del aceite de cocina. Y ya vamos imaginándonos lo que eso significa. Estamos hablando de un líquido con cierta densidad, con cierto grado de viscosidad. Es uno muy familiar porque es uno que tenemos todos en casa, aceite de cocina. Y queremos ver cuál es esa densidad, esa característica suya que me indica cuánta sustancia, en este caso aceite, cuánto aceite tengo yo en cada unidad de volumen. Eso es la densidad. Después de revisar la bibliografía al respecto, se encuentra que la densidad de una sustancia se define como, y aparece la ecuación. ¿Se acuerda que yo les he dicho antes que ICFES no pregunta cosas de memoria? Aquí le está diciendo, densidad es igual a masa sobre volumen, directo. Con base en la información anterior, ¿cuáles de los siguientes instrumentos permitirían determinar la masa y el volumen del aceite de cocina? 4 opciones. Mírenlo. Niñas. Ay, igualito, el señor de Toy Story. Y mami, mira. Tenés el micrófono prendido. Valentina. Gracias, Yamid, por la observación. Sí. Ahora, eso de Toy Story no lo entendí muy bien. Bueno, sigo. Les decía balanza y cronómetro. Opciones. Luego un vaso de precipitado y un pocillo. Luego un cronómetro y un pocillo. Y luego balanza y vaso de precipitado. Bueno.
Igual que hicimos antes, por favor, por el chat, cada quien publica la opción de respuesta que considere adecuada. Un minutico para eso. Bueno, ya mirando los resultados, observo que Esteban Santiago dice, vota por la B. Esteban, cuéntenos por qué hizo esa elección. Pues, profe, realmente estaba entre la B y la D, pero luego corregí a D, porque, a ver, la balanza nos puede servir para, para hallar el peso y por ello por eso la masa. O sea, sinceramente, no sé qué es el vaso precipitado, así que me cambié a la D. Entonces, por eso, o sea, estaba entre B y D. Primero dije B, luego dije D. Ya se entiende, claro. Sí, se comprende. Y efectivamente, como usted lo dice, la balanza pues nos permite determinar directa o indirectamente la masa, sea a través del peso o por comparación, ¿no? En el caso del cronómetro, absolutamente descartado. El vaso de precipitado, pues de pronto lo conocemos quienes hemos trabajado en algún laboratorio alguna vez. Son esos vasitos, bueno, no tengo por aquí a la mano algo parecido, en vidrio, vienen graduados y de esa manera permiten determinar cuál es el volumen de un cuerpo. Ahora voy a colocar un simulador para que miremos ese aspecto. El pocillo también lo permite, pero solamente el volumen, no la masa. Y además sería un poco más impreciso el uso de un pocillo para determinar un volumen en comparación con el uso de un vaso de precipitado o de una probeta, porque ellos pues vienen graduados, ¿no? Viene la marca, me dice hasta aquí es 1 mililitro o 5 mililitros o 6. El pocillo normalmente no, regularmente no. Y si vamos a la opción D, que es por la que la mayoría votó, aparece la balanza con la cual yo puedo determinar la masa y aparece el vaso de precipitado que, como lo indiqué hace un momento, tiene la graduación para ver el volumen. Entonces puedo obtener esos dos valores. Voy a empezar a compartir pantalla. Denme un momento, yo ubico un simulador que necesito. Por favor, me indican qué ven del lado suyo a partir de ahora. La presentación. Vemos un simulador, Pestaña de otro Google. simulador. Bien, bien. Entonces, este simulador lo pueden ir agregando ustedes a su base de datos, de recursos en línea. La vez pasada trabajamos con los simuladores FED de la Universidad de Boulder, Colorado. Aquí tenemos uno distinto. Este es EducaPlus, el sitio educaplus.org. Con él pueden llegar no solamente a este simulador que es un laboratorio de densidad, sino a muchos otros. Entonces, de física también tiene varios de matemática particularmente. Y entonces decimos, vea, esa densidad me dice cuánta de esa sustancia, de ese cuerpo está concentrada en un volumen particular. Y este concepto pues se asocia a otros que se ven regularmente con intensidad en la parte de fluidos, en el tema de fluidos, que se aborda hacia el final de décimo y al comienzo de 11, regularmente en la presencialidad. Y entonces aquí tenemos por ejemplo un vaso muy grande
con un líquido cuya densidad de hecho puedo cambiar, como se puede observar. Esta densidad me la está dando en gramos por mililitro. Fíjense que la unidad de medida de arriba, los gramos, es de masa. La unidad de medida del denominador, mililitros, es de volumen, justamente como la definición que vimos en la pregunta. Y entonces uno puede colocar un cuerpo allí y observar ciertos comportamientos, ¿no? Estos que son típicos, digámoslo así, son lo que uno ha experimentado, lo que uno sabe que sucede. Y entonces, cuando hacemos este tipo de experimento, pues lo interesante del simulador, y es un aspecto sobre el cual quiero llamar la atención para que siempre que ustedes puedan, utilicen los simuladores y estas herramientas que ayudan bastante a clarificar conceptos. Fíjense lo que sucede. Y entonces vamos al tema, ¿no? La pregunta específicamente me dice masa sobre volumen. Este simulador me deja colocar los objetos para determinar sobre un medidor, primero la masa directamente y luego el volumen. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este Coliseo romano, fíjense que me indica directamente los 65 gramos. Genial, 65 gramos. Y de la misma manera puedo determinar el volumen, ¿no? Entonces, acá tengo que la probeta, esta sería una probeta. El vaso de precipitado tiene un aspecto más como el tanque azul que tengo acá, solo que es más pequeñito y graduado. La probeta pues es más estilizada como la que vemos ahí, pero lo que usted sí ve es que está graduada y me permite medir volumen. Cuando yo coloco dentro del Coliseo romano, fíjese que me marca 40 mililitros de una vez. Note que antes estaba en cero. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues es un concepto muy simple. Se ve también regularmente cuando uno aborda fluidos con Arquímedes. Si usted coloca un cuerpo dentro de un fluido, lo que va a hacer es que ese espacio ocupado por el cuerpo, pues ya no va a estar ocupado por el fluido que estaba ahí antes, sino que se va a desplazar. Entonces el cuerpo desplaza el fluido. ¿Qué tanto? Pues 40 mililitros hacia arriba. Fíjense en la marca, ¿no? La marca inicialmente está por aquí. Cuando coloco el coliseo, se desplaza fluido hacia arriba en cantidad 40 mililitros. Esa es una indicación directa del volumen de este coliseo romano. Y entonces uno puede fácilmente coger la calculadora y dividir la masa, 65 gramos, entre el volumen, 40 mililitros, y obtener así la densidad de ese juguete, porque es una réplica, ¿no? A escala. Bueno, por favor me confirma con audio. ¿Hasta ahí se ha comprendido la idea? Señor. Señor. Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Voy a avanzar. Déjenme ver cuál es la siguiente pregunta. Profe, no está compartiendo pantalla, por si acaso. Gracias, gracias, muy amable. Sí, estoy tratando de ubicar la siguiente. Me parece que la siguiente después de la 87 vendría siendo la 91. Entonces voy allá. Denme un momento. Por favor, me confirman si del lado suyo están viendo ya la pregunta 91. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Vale. Sí, profe. Entonces, bueno, esta pregunta es un poco extensa. Ocupa media página. Vamos a ver. Entonces, hagamos lectura primero que todo. Se tiene un circuito compuesto por un alambre fijo, una bombilla, una batería y un alambre removible, como se muestra en la figura. En la parte superior derecha tenemos un esquema sencillo donde vemos la bombilla. En línea tenue está lo que es el alambre fijo. En línea remarcada negrita está el alambre removible y aparece en la parte inferior una batería. La indicación dice figura circuito del experimento. Se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. Se sabe que cuando el alambre ofrece mayor resistencia, la intensidad lumínica de la bombilla es menor. Por tanto, se desarrolló un experimento para comprobar la resistencia en función de la longitud para dos alambres iguales de ancho, pero de dos materiales diferentes, y se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente gráfica. Entonces aparece la imagen. Recuerde, ahorita apenas estamos sondeando cuál va a ser su opción de respuesta. Ya cuando analicemos la pregunta con la respuesta, pues nos detendremos un poco más. Entonces miren el texto discontinuo, longitud, resistencia en ohmios, dos materiales. Teniendo en cuenta la información anterior,
¿Cuál es la manera más adecuada para presentar el experimento? En la opción A me aparece una especie de cartelera. Procedimiento. Pregunta. ¿La longitud del cable es adecuada para el circuito? Hipótesis. Cuanto más largo el cable, menor intensidad tiene la luz de la bombilla. Comprobación. Medir la longitud de diferentes cables y probarlos en el mismo circuito. Resultados. El cable más corto es el más adecuado. En el caso de la B, aparece un estilo. Fíjense que este diagrama es estilo flujo de datos, ¿no? Uno que se utiliza en programación. De pronto algunos de ustedes han tenido oportunidad de hacer ya programación simple y esto calza con esa idea, ¿no? Un diagrama de flujo de datos, cómo fluyen los datos, cómo fluye la información. Y aparece una primera indicación, que es la pregunta, punto de partida: ¿qué tan buena es la calidad de los materiales de un circuito? El siguiente paso es evaluar la calidad en función de la longitud. Y para hacer eso, fíjense que se desprende a la derecha un óvalo con algunas indicaciones: medir la resistencia en función de la longitud, tomar datos y finalmente representar los datos en gráficas. Después de eso aparece un rombo. Estos rombos se utilizan en los diagramas de flujo para representar decisiones. Por esa razón aparece un no a la izquierda y un sí a la derecha. Y entonces, en función de la respuesta que se dé, ¿el material ofrece calidad óptima? No. Probamos con otro material. ¿El material ofrece calidad óptima? Sí. Lo usamos para el circuito. Algo como con lógica, ¿no? Vamos a la C. Aparece una pregunta de partida: ¿cómo hacer para que la bombilla de un circuito simple tenga más intensidad? Dice como primer paso evaluar la resistencia eléctrica de los materiales, y fíjense que pregunta lo mismo, ¿no? O más bien sigue los mismos pasos de la opción de respuesta anterior: medir la resistencia en función de la longitud, tomar los datos, representar los datos en gráficos y ya está. Con eso evaluamos la resistencia. Luego viene la decisión: ¿ese material ofrece menor resistencia? No. ¿La bombilla del circuito ilumina poco? Sí. La bombilla del circuito ilumina bastante. Y aparece una última opción, la opción D, en la que se observa el punto de partida: medir la resistencia para dos conductores, que es lo que indicaba acá, ¿no? Resistencia para dos conductores, y debajo lo que sería el procedimiento: medir la resistencia en función de la longitud, tomar los datos, representarlos gráficamente y de allí concluir la caracterización. Conductor 1 presenta menor resistencia, conductor 2 presenta mayor resistencia. 4 opciones de respuesta. Por favor, por el chat, cada quien publica la que más le gusta. Profe, ¿será que lo puede bajar un poquito, por favor, para ver las opciones? Sí, O sea, señor. más detalladamente. Es que no recuerdo cuál fue Sí. la que yo escogí entonces. Lo que sucede es que como es tan larga esta Sí. pregunta, no va a caber. Y si lo hago más chico, pues de No, pronto... así está bien, profe. Gracias. Solo que si no estoy mal en esta pregunta, pues aunque sea personalmente yo no la respondí. O sea, ¿Mm? como a conciencia porque no leía nada. Se veía muy borrosa. Ah, por la calidad de la imagen. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Ese tema, yo trato de pulirme mucho cuando hago mis propios materiales. Regularmente yo no, no trabajo con imágenes construidas por alguien más. Eh, Regularmente las hago yo mismo, y ya cuando de pronto por cuestión de tiempo no alcanzo, pues tomo alguna y la mejoro, pero sí uno suele observar que pues a veces no es tan fácil interpretar, y es clave, es crítico eso, porque a la hora de un dibujo hay elementos que permiten decidir sí o no, y si uno no los observa bien, pues difícilmente se va a poder. Bueno, voy a mirar. En el chat encuentro muchas opciones C, varias opciones o todas. A ver.
desde las 11, que fue el momento, sí, 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 bien, parece que coincidimos la mayoría. Bueno, vamos a analizar esto. Denme un momento. A ver, entonces, este tipo de pregunta mm, se ve asustadora, ¿no? O sea, tiene un montón de texto, tiene un montón de información, tiene no solamente un diagrama descriptivo, sino también un gráfico de resultados. Y además, las opciones de respuesta, pues, al menos 3 de ellas manejan una cosa similar a los diagramas de flujo y una como una cartelera. O sea que es asustadora, pero es solamente eso, no es más. Sí tiene mucho de dónde hablar, ¿no? Sí tiene tela de dónde cortar y es lo que vamos a hacer. Y quiero reiterar algo, que el pre-test pues no es para decirle a usted cuál es la respuesta correcta, ¿no? Porque equivocadamente algunos estudiantes piensan que el pre-test pues tiene las preguntas que le van a salir a usted en el examen de estado y no somos ni adivinos ni ese tipo de habilidades las tenemos, ¿no? Es un entrenamiento. Y entonces, además de decir cuál es la respuesta, lo más importante es explicar todo el contexto. Y eso nos va a servir también, sobre todo ustedes, en este tema de electricidad, porque es que electricidad y magnetismo es de los últimos temas que uno ve en el colegio. Eso se ven unos días antes de la prueba de estado, ¿no? Normalmente, regularmente. Que sería bueno de pronto verlos un poco antes, porque pues este tema se presta mucho para uno hacer prácticas, cuando está uno presencial. Entonces uno con elementos muy sencillos, por ejemplo, con estos, con elementos muy simples, estas son protoboards, uno puede hacer montaje de circuitos, no son demasiado costosas, elementos como esta resistencia, por ejemplo, esto vale menos de 50 pesos, y entonces cuando uno está en lo presencial, pues es un tema que se presta para hacer este tipo de prácticas. Bueno, entonces vamos a hablar lo que más podamos de circuitos. Se tiene un circuito compuesto por un alambre fijo, una bombilla, una batería y un alambre removible como muestra la figura. Eh, el primer concepto es el de circuito. Entonces les pregunto, ¿alguien nos puede decir qué es un circuito? ¿Un circuito eléctrico? ¿No? Por acá por el chat. Pues, profe, esto no tendría que ver con el análisis de redes eléctricas, ¿no? Pues, o sea, valga la redundancia. Sí, señor. Sí, déjeme, yo activo acá, me iba a cambiar a otra ventana, pero voy a seguir aquí. Sí, tiene que ver con eso. Entonces, a ver, contextualicémonos. Recuerden, no se sientan muy ansiosos por estas preguntas que van a salir, porque de hecho en ICFES sale bastante, en los simulacros sale bastante de electricidad, porque es un tema que explota mucho el ICFES. Entonces, avancemos. Resulta que estos circuitos eléctricos, la definición es muy sencilla, y es un conjunto de elementos interconectados de forma que ofrece un camino para la corriente, y ya está. Una serie de elementos conectados ofreciendo un camino para la corriente. Y entonces usted mira el dibujito que está ahí a la derecha y observa unos elementos. Los voy a contar por separado. Atentos allá. Tenemos un elemento que es la bombilla, tenemos otro que es la batería, tenemos otro que son los cables. Lo que tienen de particular es que están conectados y de una forma muy interesante. Permiten que la corriente circule. Más adelante veremos dentro de las explicaciones y con unas preguntas que son más adecuadas lo que es la carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es la que se mueve a través del circuito. Entonces, para que ella se pueda mover, tiene que estar el circuito cerrado. Debe estar cerrado. Si el circuito está abierto, si usted allí llega con una tijera y corta y se interrumpió el paso, el medio físico, ya no pasa. Ya la corriente no pasa y no va a funcionar. ¿Usted lo ha visto? Así es. Bueno, esa sería la definición. Ahora,
Se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. Aquí hay varias cosas implicadas. Sobre todo lo que sigue es clave, es determinante. Se sabe que cuando el alambre ofrece mayor resistencia, la intensidad lumínica de la bombilla es menor. Ojo con ese detalle. Cuando la resistencia del alambre es mayor, la intensidad de la bombilla es menor. Es decir, son inversamente proporcionales. A mayor resistencia, menor luminosidad. Y a menor resistencia, mayor luminosidad. Inversamente proporcionales. Por tanto, se desarrolló un experimento para comprobar la resistencia. Ojo, porque aquí viene otro tema, que también sale como preguntas separadas. Se desarrolló un experimento para comprobar la resistencia en función de la longitud para dos alambres. Esa resistencia, cuando hablamos de electricidad, se mide en esta unidad que tenemos acá en la gráfica. Fíjese por favor, en la gráfica tenemos en el eje vertical, en las ordenadas, unidad de medida ohmios. Esa es la medida, la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Y entonces acá arriba me está hablando de ello, me dice la resistencia en función de la longitud para dos alambres. Ya me está diciendo que la cantidad de ohmios que presente un material, un alambre, un conductor, depende de, en este caso, su longitud. Y sí, es directamente proporcional. Eso lo veremos también luego. Pero también depende del ancho. Mire que ahí dice enseguida, en función de la longitud para dos alambres iguales de anchos. Ese ancho hace alusión a esto. Aquí tengo los dos alambres. Estas son sus equivalentes, sus representaciones. Estos tienen la misma longitud, ¿no? Pero pues en el experimento vamos a ver que se trabaja con diferentes longitudes. Estos dos son iguales en longitud. En el ancho al que se refiere ahí, ese es el grueso. Entonces, si yo cojo este alambre y lo miro de esta manera, hago un corte transversal, usted ve que aquí aparece un área que es un círculo. Y pues una cosa es el área de este alambre y otra cosa es el área de este otro. Usted puede ver ahí, comparar. Son de diferente espesor, de diferente grosor. En este caso, el ejercicio me dice, son iguales. Eso ya es una variable controlada del experimento. Si no lo había mencionado antes, esta pregunta no va tanto de concepto como sí de procedimiento, de que usted conozca el método científico. Y entonces aquí estamos estableciendo ese ancho del alambre como igual, variable controlada. Eso es normal dentro de un experimento. Y me dice además de dos materiales diferentes. Bueno, aquí tengo los dos materiales, ¿no? Uno verde y otro rojo, que bien puede ser, por ejemplo, este verde oro y este rojo aluminio o cobre, distintos. Y entonces nos están diciendo que la resistencia de los materiales a que la corriente pase por ahí depende del material. Sí, hay unas tablas, usted no se las tiene que saber, usted las consulta, pero en un ejemplo muy sencillo, usted lo ha visto, es vivencial, pues una cosa es poner un pedazo de madera para intentar cerrar un circuito y otra cosa es poner un pedazo, una puntilla, por decir algo. Usted lo sabe que el metal, eso lo tiene uno grabado allí, el metal conduce muy bien. La madera no, el plástico no, el vidrio no, la mica no, la baquelita no, y un montón de materiales no, otros sí. Y entonces eso depende del tipo de material. En cuanto a los materiales, por ejemplo, el oro es uno de los mejores conductores. Por encima del oro está el platino, por ejemplo. Dentro de los más modestos para conducir la corriente, pues está el cobre, que de hecho es muy bueno. Y entenderán ustedes pues que las cuerdas del tendido eléctrico en la calle pues no esté hecho en oro, ¿no? Usted se imagina. Están en cobre por razones evidentes. Sería ideal que fuera en oro o que fuera en platino, porque es que eso resulta, o más bien, lo que indica el uso del platino o del oro o de un muy buen conductor es que la corriente pasa sin muchas pérdidas. Pasa muy bien, que es lo deseable, no tener pérdidas. Ya cuando el material presenta cierta resistencia, pues la cosa cambia y hay pérdidas y entonces ya no funciona tan chévere. Eh, Aquí me dice entonces que la resistencia depende de qué tan largo sea. Aquí tenemos el largo del material. De qué tan grueso sea. De qué material esté hecho. Y además, bueno, no más. Y se obtuvieron los resultados que se muestran en la gráfica. Analicemos la gráfica. Antes de ir al simulador, que quiero mostrarles algo en el simulador también. En la gráfica, acuérdese
usted tiene que hacer lectura juiciosa, usted no puede pasarlo por encima como si nada. Esta gráfica tiene en el eje de las abscisas la variable longitud en centímetros. Hay una ecuación que permite calcular la resistencia de un alambre en función de su longitud. Y entonces, en el eje de las ordenadas, en el vertical, tengo la resistencia del material en ohmios, ya lo hemos dicho. Vamos a analizar qué pasa aquí. Me dice, mire, el material 2 está en la parte inferior, el material 1 está en negrita en la parte superior. Voy a mirar qué pasó aquí a los 8 centímetros de longitud, qué comportamiento tuvo cada uno de los dos materiales. Entonces, el material 2 me dice, mire, cuando empleó usted 8 centímetros de longitud del material 2, obtuvo una resistencia de, yo lo veo aquí aproximadamente como de 20 ohmios, por decir algo, 20 ohmios. Y resulta que esa misma longitud en el otro material, este rojo que tengo acá, en los mismos 8, en el otro me da casi el doble, 40. Entonces, miren, mientras el de abajo se opone poco, el de arriba se opone mucho. Esa resistencia es muy simple de entender. Estamos diciendo que el de abajo se opone muy poquito, entonces es como si el material le dijera a los electrones que quieren pasar, alto, yo por mi naturaleza de oro o de cobre o de madera o de caucho me opongo, si es caucho, mucho, prácticamente no lo dejo pasar, si es oro, me opongo muy poco. En cambio, el otro material, el 1, fíjense que con la misma longitud me dice, no, yo sí me voy a oponer más. Entonces tenemos esa oposición. No queremos dejar que los electrones circulen. Básicamente esa es la idea de la resistencia eléctrica, que el material no quiere que los electrones circulen por él. Evidentemente vemos que el material 2 se opone menos, o sea que lo deseable sería ese tipo de material. Veamos qué nos dicen más adelante. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la manera más adecuada de presentar el experimento? Entonces, les decía, la pregunta está orientada a indagar si usted conoce el método científico. Y el método científico es una cosa muy estructurada. Es la mejor manera que tiene la humanidad de conocer hoy por hoy. No es la única, por supuesto, pero es quizá la que mejor funciona y la que mejores resultados ha dado. No será la herramienta final, seguramente con el paso del tiempo se encontrarán otras formas de conocer más efectivas, pero por el momento es lo que funciona. ¿Cómo funciona? Pues primero que todo planteándose una pregunta, luego planteándose una hipótesis, es decir, suponiendo cómo o qué es o por qué es que suceden las cosas. Tercero, planeando. Hay que construir un plan de acción, que es ya la práctica, la cuestión experimental. El plan de acción. ¿Qué montaje voy a hacer? ¿Qué cosas voy a medir? ¿En qué orden? ¿En qué condiciones? ¿Qué variables voy a controlar? Tercero, cuarto, la parte de la medición. Tomar datos. Esto es muy objetivo. Aquí no es de subjetividades o que me parece que se calentó o me parece que no se calentó mucho, no. Un termómetro, un cronómetro y los dispositivos necesarios para tomar medidas. En el caso de la resistencia, hay elementos que permiten medir la resistencia eléctrica. Dentro de un momento veremos algunos. En concreto, se llama ohmímetro o multímetro o tester al aparatico con el cual uno mide la resistencia eléctrica de un material. Luego, fíjense en la secuencia de pasos, ¿no? Creo que voy por el quinto. Esos datos que usted cogió, la cosa que usted midió, hay que tabularla, hay que organizarla. Para poderla presentar a la comunidad científica, esa información tiene que ir organizada. Usted tabula. Y luego de tabular, ahí no se detiene el asunto, tiene que graficar. Porque es que los datos en bruto, que son una tabla, son muy difíciles de interpretar. Es muy complejo que usted con unos resultados de una práctica de laboratorio en tabla, en puro número, viéndolo de un vistazo, diga qué es lo que está sucediendo, muy complejo. En cambio, si usted coge esos datos y los convierte en una gráfica, que es justamente lo que tenemos aquí, ahí sí, rapidito uno dice, yo puedo ver con mucha facilidad que a los 12 centímetros en el material 2 presenta una resistencia muy bajita, mientras que los mismos 12 centímetros en un conductor hecho de material 1 presenta una resistencia muy alta, o sea que yo quiero más bien el que tiene resistencia bajita. Rapidito lo mira, con los números no podría. Y luego de que usted tiene ya esos datos en tabla y tabulados ahí bien organizaditos y convertido en gráfica,
Pues viene el análisis de la situación, que es lo que acabamos de hacer, y las conclusiones. ¿Cuál sería el mejor material a emplear? La manera en la cual se presente, por supuesto, varía. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes todos votaron por la, ya me olvidé, por la opción C, Por me la parece. C. Por la C, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Bien, entonces, pues hicimos un Sí, vistazo a ver profe. qué encontramos, ¿no? Miremos la C inicialmente. Arranca la C con una pregunta. Eso calza perfectamente con el método científico. Por ahí es por donde se comienza. Em, todas las aventuras científicas arrancan de una pregunta. ¿Por qué se cayó la manzana? Cuenta la leyenda. Una pregunta. Aquí está bien enunciado. ¿Cómo hacer para que la bombilla de un circuito simple tenga más intensidad? Algo concreto. La bombilla de un circuito simple tenga más intensidad, que alumbre más. Luego viene el planteamiento de la hipótesis y ver cómo yo puedo probar esa hipótesis. Y entonces acá me dice, evaluar la resistencia eléctrica en materiales. Claro, si es que de entrada me están diciendo, mire el enunciado. Acá me dice, se sabe que cuando el alambre ofrece mayor resistencia, la intensidad lumínica de la bombilla es menor. Ojo, se sabe, ya se sabe. Y entonces acá yo digo, listo, como es así, pues evaluemos la resistencia eléctrica en materiales. Hay que estructurar el método. Mire que es una secuencia de pasos, ¿no? La pregunta, la hipótesis del por qué será, tratando de explicarlo, aunque no se sepa, y luego estructurar la secuencia de acciones que me van a permitir probar o no esa hipótesis. Y entonces la secuencia de acciones me dice, mida la resistencia en función de la longitud, tome datos, tabule, represente los datos en gráficos, lo que hemos dicho. Es una cosa muy organizada. Luego de que ya tenemos toda la información, me dice, ahora sí decir, ¿el material ofrece la menor resistencia? No, la bombilla del circuito ilumina poco. Consecuente con lo que está diciendo allá arriba en el enunciado. Sí, la resistencia del material es muy poquita, sí, y entonces la bombilla del circuito ilumina bastante. Eso calza muy bien con lo que es lo que me está mostrando la gráfica y lo que está diciendo el enunciado. Ahora, vamos a verlo en la realidad. Bueno, no exactamente en la realidad, pero por lo menos sí a nivel de simulación. Denme un momento. En este momento estoy buscando el simulador que necesito. Vamos a utilizar uno de los simuladores de la Boulder, Colorado, de circuitos. Por aquí está. Muy bien. Bueno, por favor me indican del lado suyo qué ven a partir de ahora. Ya esa El pregunta. simulador. Vale, muy bien. Sí, profe, un simulador. Sí, profe, se ve el simulador. Vale. Entonces, como les he dicho, usen estas herramientas. Son invaluables, están ahí gratuitos. Usted, cuando tenga dificultades para entender un concepto, hay animaciones. Hoy en día los computadores generan animaciones muy buenas. Están los simuladores, hay videos, está todo. Entonces, ese simulador, fíjense por favor, es para un kit de construcción de circuitos en corriente continua. Hace un laboratorio virtual también. En la parte izquierda tenemos una serie de elementos. Entonces hay un alambre por acá, tenemos una batería, que es la que vamos a usar, y un bombillito. Bueno, de hecho están los tres seguidos. Hay una resistencia, fíjense que esta resistencia es igualita a la que les mostré hace un rato, ¿no? Bueno, con la diferencia que la que les mostré tiene sus paticas, ¿no? Aquí está. Pero si usted lo mira, es exactamente lo mismo. Pues tenemos un cuerpo cilíndrico, esto es un material cerámico, tiene por supuesto sus dos paticas de conexión en alambre y se alcanza a dar cuenta que hay un código impreso ahí, hay unas bandas de colores que son las que me indican el valor de la resistencia, igual que en la simulación. Esta simulación tiene su cuerpo cerámico, su banda de colores que me indican en ese código cuánto vale y pues sus paticas que no las tiene, pero ya se las vamos a poner acá. Hay un interruptor por acá y hacia abajo incluso un fusible, otro tipo de batería
otro tipo de bulbo, otro tipo de resistencia. Aquí hay un billete, hay un clip, una moneda, un borrador, hasta un perro. Hay un lápiz. El lápiz también lo vamos a usar. Entonces voy a montar el circuito y vamos a ver. Partimos del concepto. Un circuito es una serie de elementos conectados de forma tal que se ofrece un paso para la corriente. Entonces empiezo por poner lo que va a poner en movimiento todo, que es la batería. Entonces tengo una pila, usted ya las conoce, esto es como la pila dedo de su casa. Hay una diferencia, estas pilitas son como de 9 voltios, si mal no estoy, es como está configurado el simulador. Aunque en la realidad, pues usted sabe que estas pilitas tienen un voltaje de 1.5, ¿no? Es lo que entregan, 1.5 voltios. Tenemos un bombillo, que es lo que vamos a iluminar. Vamos a probar si es verdad que eso que nos dice allá la pregunta es cierto, ¿no? Que a mayor resistencia, menor luminosidad. A menor resistencia, mayor luminosidad. Vamos a mirar. Tenemos un alambre por acá. Vamos a ir extendiéndolo. Esto es de lo más simple que hay. Fíjense que el mismo elemento tiene sus puntos de conexión, ¿no? Ahí donde está el círculo punteado, uno simplemente va conectando. Esto quedó, digamos que por allí. Y en la parte inferior voy a hacerlo de esta manera. Bueno, aquí ya estoy a punto de terminar el circuito. Fíjense, una serie de elementos. Ahí está la bombilla, está el cable, está la batería. Pero me falta la otra parte, interconectados de forma tal que se le dé paso a la corriente. Y entonces, como se dan cuenta, ese interconectados significa camino cerrado. En otras palabras, esas dos serían como el sinónimo, camino cerrado. Si en un circuito ustedes tienen un camino cerrado que permita el paso de la corriente, ustedes ya saben, una puntilla pasa la corriente, un pedazo de madera no tanto. Tenemos esto, el circuito. Y como se dan cuenta, nuestra bombilla está iluminando bastante, ¿no? Ahí alrededor de ella aparecen unos rayitos que me indican que es mucha la intensidad. Bueno, vamos a jugar con la resistencia. Entonces acá yo tengo algunos elementos. Tengo la resistencia como tal, por ejemplo, y tengo, por acá había un fusible, este fusible, que es prácticamente un pedazo de cable, ¿no? Es prácticamente un pedazo de cable. Estos fusibles en los aparaticos tienen una función de protección. Yo voy a tener unos. Denme un momento a ver si tengo un fusible por aquí. No, la verdad está difícil de encontrar. Pero haga de cuenta que es un pedacito de cable. En una anécdota les cuento que alguna vez en una fiesta por allá en un sitio muy alejado, en una finca, pues no había forma de conseguir fusibles para reparar el equipo que se había dañado. Se le había fundido justamente el fusible, un pedacito de cable que va ahí, es un encapsulado en vidrio y viene con parte metálica y adentro un pedacito de cable. Y eso se había fundido, se había cortado. Y usted ya sabe que si está interrumpido aquí el paso, pues no circula corriente, no suena la música, no se divierte la gente. Lo que hicieron en ese momento, como no había cómo conseguirse un fusible porque era allá en la montaña, pues cogieron el fusible viejo, el que se había dañado, y lo forraron con papel aluminio. Mírenlo bien, papel aluminio, pasa bien la corriente y lo pusieron otra vez en su sitio. Usted no vaya a hacer eso. Claro que funciona, pero no queda protegiendo nada. Y entonces siguió andando. Ojo con eso. Buenos conductores, el cable puro, el cable pelado. Malos conductores, la madera, el caucho, el vidrio, por ejemplo. Déjenme ver el chat. Sí, sí, les puede bajar un corrientazo fuerte. Bueno, entonces aquí voy a probarlo. Vamos a decir verdad eso de que mayor resistencia, menor luminosidad. Voy a poner en medio. Por aquí la resistencia. No, pongamos el fusible primero para que veamos la diferencia. Fíjense, por favor. Miren los rayitos.
Hemos puesto un fusible que prácticamente es un pedacito de cable encapsulado, ya lo sabe, en una capsulita de vidrio. Y vemos que los rayos que da el bombillo son muy grandes, muy buena luminosidad. El cable tiene una resistencia bajita. Resistencia bajita significa mucha corriente, mucha luminosidad. Cambiemos, pongamos en lugar de el fusible la resistencia y fíjese el cambio. La resistencia le está diciendo a los electrones alto, no pueden pasar así como quieren ustedes. Yo me opongo hasta cierto punto, dejo pasar de a dos en dos, de a poquitos, y esos poquitos son los que van a encender la bombilla así como está ahí. En comparación con el fusible que decía, yo me opongo, pero no me opongo tanto, pasen, 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 la resistencia mayor, más grande, dice, alto. Y entonces aquí estamos viendo que efectivamente nuestro bombillo disminuyó. Bueno, quiero que veamos algo más. ¿Qué piensan ustedes que sucederá si en nuestro circuito metemos, por ejemplo, este billete allí? No pasará corriente. Se interrumpiría o pasará muy poquita. Exactamente. Esa idea es muy buena, ¿sabe? Porque es que resulta que en últimas, todos los, digamos así, todas las sustancias conducen en ciertas condiciones. Por ejemplo, el aire es muy mal conductor, es pésimo conductor. A pesar de eso, ustedes han visto los rayos, ustedes han visto los relámpagos, y usted dice, bueno, si es tan mal conductor, entonces, ¿por qué se ve la descarga? Porque resulta que es tan alto el voltaje, tan alta la diferencia de potencial, que vence ese obstáculo y se da la descarga. Tiene lugar la descarga. Eh, si usted va y toca, por ejemplo, equivocadamente, no lo vaya a hacer, por favor, no lo vaya a hacer. Digamos que usted está descalzo y va y toca un pedazo de alambre pelado. Seguramente no le pase un corrientazo muy fuerte, pero otra cosa es si usted va con los pies húmedos. Las condiciones son totalmente distintas y la corriente es muy facilista. Ella instantáneamente se va a dar cuenta de cuáles son las mejores condiciones y va a pasar por ahí. Entonces, pidan mucha atención, por favor, nunca manipulen cables ni corriente eléctrica si están descalzos, jamás. Bueno, aquí estamos viendo entonces nuestro billete se opone del todo, no hay nada. ¿Qué tal si en lugar del billete colocamos un lápiz? Díganme, Dijimos que la madera no era tan buena conductora. Pasará lo mejor, pero tampoco hará mucho esto. vamos bien, Esteban, vamos bien, pero miren sus lápices. Eso es grafeno, ¿no? Creo que es grafito. Creo que es lo que tiene por dentro. Exactamente. Y entonces esto está formado por dos cosas. Por fuera tengo yo la cáscara en madera y por la mitad tengo grafito. Y resulta que el grafito, mírenlo usted, es un conductor no muy bueno, pero conduce. Y entonces en una anécdota también, resulta que cuando yo tenía la edad de ustedes y me gustaba jugar con todo esto de los circuitos, mi abuela tenía un radio de esos viejos, de esos a válvula. Por dentro uno lo destapaba y esa cosa calentaba para ir a una plancha. Así funcionaban las válvulas de antes, ¿no? El caso es que el radio se le había dañado a mi abuela, entonces yo me puse a mirarlo, yo me había olvidado de eso. Eh, y me dio por destaparlo, lo destapé. Bueno, ya voy. Y encontré las válvulas y había un elemento suelto. Entonces lo empujé, lo puse en contacto y esa cosa comenzó a funcionar otra vez, comenzó a calentar. Porque esos radios viejos de antes no es como los equipos de ahora que usted le ha encendido y ya lo tiene, sino que usted lo encendía y tenía que esperar a que calentara para que funcionara. Y entonces comenzó a calentar y yo dije, bueno, esto funciona, ¿y ahora cómo lo amarro? Porque pues en ese tiempo no había estas herramientas, déjenme les muestro. ¿Alguien conoce esta herramienta? Eso es un... ¿Para qué? Para fundir, ¿no? Un cautil. Muy bien. Y entonces fíjese que tiene también forma de lápiz, ¿no? Tiene una punta allí, mírelo.
y era muy difícil de conseguir. En el pueblo no había esto. Imagínense, y los radios eran a tubo, pues difícil. Y entonces al pueblo iba mi tío, que tenía un gusto por las ciencias, él iba de Bogotá. En Bogotá la cosa era distinta, era otro precio, allá sí tenían cosas. Y cuando él me vio cacharreando con eso, él pues no había llevado su cautín, no andaba con el cautín de vacaciones. Y me dijo, vea, cojo un lápiz, cojo unas pilas, unas 3, 4 pilas, conéctelas y el cablecito que viene de la pila, aquí usted lo va a pelar. Usted le quita la cáscara, la envoltura en madera y deja el grafito solito. Como usted ya vio que el grafito usted lo está viendo ahí, en la simulación lo puede ver. Él conduce. Es muy malo. Eso sí, es muy malo porque mire, la bombilla no alumbra nada, pero él conduce. Entonces, deje el grafito peladito, usted coge el cable y lo enrolla allí, deja un pedacito de grafito y acá cerquita la punta coge el otro cable y lo pega a la otra terminal de la pila. Y ya. ¿Qué sucede? Lo que está pasando ahí, la corriente comienza a circular, pero como el grafito no es tan bueno, él dice, alto, no quiero que pasen tantos electrones por aquí. Entonces comienza a calentar. Hay un proceso de fricción. Esa fricción que ustedes ven en mecánica que sucede cuando dos cuerpos están en contacto, pues aquí también, a nivel atómico. Entonces los electrones comienzan a pasar a la fuerza, eso se calienta y esta punta se pone como si fuera esta de acá. Se pone al rojo y deja fundir. O sea, para uno desbararse, si no tiene cautín, un lápiz, una pila y un cable. Eso fue ¿Y eso interesante. no quema la mano? No, porque como usted lo coge de donde está la madera, él se calienta hasta acá. Sí, sí, pero no, también no calienta la madera como para, lo suficiente como para quemarse. No tanto, porque sucede justamente como vimos en la pregunta. ¿Se acuerdan de esas preguntas donde está la bola de madera y la bola de hierro? Igualito. O sea, la madera es muy mala conductora del calor. Entonces ella, obvio, se va a calentar aquí al comienzo. De hecho, esta partecita inicial se quema, ¿no? Esto se pone negrito. Pero de ahí para allá es como coger usted una cuchara de palo para tomarse una sopa caliente. Igual. Y funciona. Eso fue muy... Ah, vea, qué interesante. Sí, yo me he olvidado de esa anécdota. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y se nos acabó la... Entonces sí, la opción de respuesta correcta sería esa, la C. Las otras no dan mucha opción. Desde la próxima clase, muchachos, ya retomaríamos entonces con el módulo. Por favor, asegúrense de tenerlo. Es ese documento que el profe les ha enviado que tiene un montón de preguntas sobre física o sobre matemáticas que los mando por separado, ¿vale? Entonces, pues los dejo en compañía de la profe Adriana, por ahí te veo. Hola. Hola. Lo siento. Si no es así, no te saco. No, se me había olvidado, es que me puse a recordar, Adriana, me No, puse a dale. recordar una cosa muy, muy vieja y me dio como, bueno, chao muchachos, que están muy bien. Chao. Profe, que tenga buena tarde. Gracias. Bueno, profe, gracias. Hola, chicos.